Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonor de Colores y soy terapeuta holística. Si tienes un hijo que está padeciendo crisis de alergia de leves a severas, este video es para ti. Permíteme contarte mi historia sobre mi propio hijo alérgico. Tengo un hijo de 6 años y una hijota de 13. Ambos padecieron alergias desde pequeños, pero el menor llegó a tener crisis de alergia bastante severas. Sus crisis consistían en cuadros febriles intensos a tal punto de que uno o dos medicamentos no le bajaban la fiebre y teníamos que meterlo en agua helada. Obviamente esto era terrible para el niño y para nosotros porque como familia verlo sufrir fue muy duro. Pero ¿por qué Emiliano empezó a ser alérgico? Bueno, yo vengo de familias alérgicas y la familia de mi esposo también. Entonces en Emiliano reventaron todos los cuadros alérgicos habidos y por haber. Porque él ya manifestó, yo era más que nada cuadros alérgicos del sistema respiratorio, en el sistema respiratorio, pero Emiliano ya manifestó de contacto y alimenticios y bueno, un desastre total. Entonces, yo tenía ya un año tratándome de formar como terapeuta holístico, no para ejercer, sino para ayudarme en mi propio proceso de sanación. Yo venía padeciendo un proceso de sanación. Emiliano empieza al año y medio a manifestar escurrimientos nasales, tos que recurrente. Era un niño muy quieto. Yo en el consultorio veterinario que teníamos, yo a veces lo tenía ahí y la gente me decía, qué quieto es tu hijo, qué lindo, ¿no? Y no, ese es un síntoma. Los niños un niño sano debe de ser inquieto, debe ser travieso, debe ser chispa. Y eso significa que las cosas no están bien. Entonces, finalmente acudimos a un neumólogo, un especialista, después de visitar a otros médicos. Y pues desde que lo ve me dice, tu hijo es alérgico, tu hijo no está respirando bien y por eso está siempre quieto, porque necesita ahorrar energía para poderse defender. Y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿En qué momento se me pasó eso a mí? Yo sé que no estudié medicina humana, pero ¿en qué momento se me pasó a mí, ante mi ojo clínico, esa quietud, ¿no? Bueno, entonces empieza un proceso de recuperación. Cuando yo voy con el neumólogo, Emiliano tenía cerca de casi 3 años, pero ya llevaba el epitelio del tracto respiratorio totalmente lacerado, entonces tuvo que tomar corticosteroides varios meses, eso lo hizo subir de peso y pasaba por periodos de medio recuperarse a agravarse, medio recuperarse a agravarse. Entonces yo tuve ahí unos enfrentamientos con el neumólogo porque yo preguntaba y preguntaba porque este, tengo una perspicacia y una necedad cuando algo no está funcionando, cuando un tratamiento no está funcionando. Yo decía, pero bueno, ¿por qué? O sea, si no funcionan los medicamentos es que hay algo más. Explíqueme por qué. Usted que es el especialista debe de saber. Entonces, pues él argumentaba que pues era mi profesión pues que yo siempre traía ácaros en la piel, perdón, en la ropa, que porque vivía yo en una zona cuasi marginada del puerto de Veracruz, o sea, en la zona norte, donde pues están las colonias de Infonavit, entonces que esas colonias estaban muy cerca del basurero. Eso recuerdo que me molestó mucho que me lo dijera, pero bueno, en cierta forma tenía razón, ¿no? Entonces, todo tenía la culpa de que mi hijo estuviera enfermo. Eh, Mi hijo, porque las recomendaciones médicas fueron, hay que bañarlos de 3 a 5 veces al día,
tienes que quitar cortinas, tienes que botar peluches, tiene que estar todo limpio. Mi perro y mi gato los saqué al garage para que no estuvieran en contacto con el niño. Yo llegaba del trabajo, me tenía que cambiar de ropa, no podíamos comer ciertas cosas delante de él porque se le antojaban, porque era alérgico al chocolate, a los cacahuates, a las fresas, a la carne de cerdo, a la yema de huevo, o sea, aquello era una locura. Yo no podía creer que estuviera viviendo todo eso. Entonces, cuando yo empiezo a investigar el verdadero origen y me empiezo a formar y empiezo a hacer prácticas holísticas que todos repudiaron, mis compañeros veterinarios, estás loca, o sea, ¿cómo es posible? El neumólogo pediatra casi o sea, me dio una súper regañada, ¿no? Y yo dije, a mí lo que me importa es que mi hijo esté bien. A mí lo que me importa es que mi hijo se cure. No me importa si tengo que romper paradigmas, si tengo que abrir mi mente, si tengo que cambiar mi vida, si tengo que yo quiero que se cure. Entonces esa determinación hace que yo efectivamente cambie mi vida, porque el origen emocional de las alergias es el entorno tóxico que hay alrededor en los niños y también en los adultos. Entonces, biodescodificando el sistema inmune, bueno, todos los órganos, todos los sistemas cumplen una función biológica y una función emocional, que es la parte que no nos explican en las facultades de medicina, ni veterinaria, ni de humanos, ni de ninguna. Los órganos cumplen una función espiritual, una función emocional. Y el sistema inmune lo que hace biológicamente es protegernos efectivamente de todo el bicherío que hay en este planeta, que son las bacterias, hongos, virus, parásitos. Y es perfectamente normal tener un sistema inmune que resista a todo lo que estamos expuestos porque estamos diseñados para eso. Pero cuando el sistema inmune se está quebrando y no está haciendo su función correctamente, es porque nos están agrediendo externamente, emocionalmente, nos está afectando el espíritu, nuestra energía, y entonces es cuando el sistema inmune se quiebra. ¿Y quiénes son los responsables de hacer que los niños aprendan, se sepan defender? Los padres, los padres, los cuidadores. Por eso es tan importante que el entorno de los niños sea de sumo cuidado, que sea gente capacitada que sí puede cuidarlos, pero hay que empezar desde uno. Por más por más que los mandes a una escuela súper cara, que vayan a un super club deportivo, si no empiezas por ti como mamá y con tu esposo, eso no va a cambiar. Va a seguir siendo un niño enfermizo. Entonces, yo recuerdo que Emiliano lo mandé a la guardería y solamente estuvo una semana. La guardería tenía ya 3 años. Entonces, no resistió estar ahí, fue cuando más se enfermó y fue que tuvimos que ir al especialista. Pero no estuvo la culpa la guardería. Es que el niño estaba súper intoxicado, estresado y simplemente no iba a resistir más estrés de la guardería, porque la guardería por supuesto que estresa a los niños. Entonces no, mm, tenía yo que modificar mi vida. Entonces lo que hice fue empezar a estudiar, empezar a ver, y ahí me di cuenta de que yo venía de un entorno familiar desde niña, eh, pues tóxico, y que su papá, mi esposo también, y entonces pues juntos éramos una bomba para el pobrecito niño. Peleábamos, teníamos conflictos de intereses, peleábamos, nos reclamábamos cosas, no nos perdonábamos el pasado, vivíamos en el pasado y ansiosos por el futuro, sin disfrutar el presente. Y
el sistema de mi hijo, que era un bebé, se estaba autorregulando y aprendiendo a defenderse. Entonces se quebraba porque decía, pues no me enseñan, se pelean. Si el origen, si las personas que me dieron la vida no se saben defender, no saben ponerse límite entre ellos, pues menos me van a enseñar a mí. Entonces, yo sé que esta información puede llegar a ser muy choqueante. Cuando yo me entero de eso, fue choqueantísimo para mí y empecé a aplicar la terapia holística en mí y en mi esposo, en Emiliano, porque el tratamiento holístico en los niños de cualquier enfermedad empieza con los padres, siempre. Y ya se trabaja con el niño, pero va de la mano en conjunto, porque el origen de los problemas en nuestros pequeños siempre somos nosotros. Y para eso es la terapia holística, para que tú sepas la verdad y la proceses, empieces a darte cuenta de cómo eres realmente, que te autoconozcas, que te veas como eres, que veas realmente cómo es tu pareja y que veas realmente el entorno que estás creando alrededor de tus hijos y te des cuenta. Cuando uno reconoce, empieza a querer ver, automáticamente el cerebro se va programando para abrirse a toda esa verdad. Y claro, es tan dura que entonces ahí puede intervenir el terapeuta holístico, de preferencia, bueno, yo soy de esa idea, para ayudar en el proceso, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el tratamiento de mi hijo? Pues sanar mi niño interior, ayudar a mi esposo a sanar su niño interior, dejarnos de ver a través de nuestras heridas y aprender a comunicarnos mejor, enseñar a Emiliano a expresarse cuando estaba estresado, cuando algo no le parecía, a escucharlo. Mi hijo es un niño súper sabio porque se le da el poder de la palabra y él dice y expresa, es que ustedes están haciendo esto, o ustedes dijeron esto y no lo cumplieron, o ustedes me ofendieron cuando me dijeron esto. Entonces, esto de sanar holísticamente las enfermedades ha sido para mí el parteaguas de mi vida, porque ya no vuelves a ser igual cuando te enteras de la verdad. Ya tu vida cambia y tu crecimiento mental, físico y espiritual se exponencia, o sea, ya no puedes detener ese crecimiento. Entonces, eh, esto es lo que les quiero comunicar, esto es lo que quiero abrir este canal de comunicación para todos, contarles mi historia y bueno, invitarlos a que tomen terapia conmigo. Quiero hacer una secuencia de 5 videos a donde voy a hablar de las alergias, de cómo fue el proceso de sanación de mi hijo y cómo he ayudado a otras personas. Yo tengo casi 5 años de formación holística. Por fin me decido a empezar a dar terapia. Yo bueno, tengo capacidades de telepatía, soy medium. Desde niña siempre tuve esas capacidades. Y entonces mi intuición se me ha desarrollado, wow, increíblemente. La terapia, yo fui encontrando herramientas donde el paciente no sufriera tanto, porque cuando yo empecé a sanar, me empecé a dar terapia a mí misma y a mi familia, veía yo que había que abrir la llaga y hacerse casi y echarse sal y todo y sacar. Entonces, he ido descubriendo poco a poco herramientas a través de la meditación, a través de la invocación de la fuente divina de Dios Padre y Pachamama, nuestra preciosa Madre Tierra, que no es necesario curarte a llegar a esos puntos de abrirte las heridas, sino que simplemente confiar en la vida, confiar que Dios puede sanar cuando tú le entregas tus problemas. Pero obviamente hay un proceso, no nada más de hecho esto no es religioso, es espiritual.
pero, o sea, sí te desarrolla la espiritualidad, pero no tiene que ver con la religión, no tiene que ver, solamente que sí tiene que ver muchísimo con tu relación con Dios. Entonces, esto es lo que les quería platicar, que sí hay esperanza, que sí se curan las alergias. Actualmente mi hijo no toma ningún medicamento, todavía estamos sanando una que otra cosa, pero de hecho, desde que empecé a ejercer la medicina holística en mi familia, no vamos al médico. Por supuesto que si llegara a pasar un caso grave que Dios no lo quiera, irías, ¿no? O sea, yo los llevaría con el doctor, claro, claro, por supuesto que sí. Pero nuestro proceso de sanación ha sido realmente tan bonito que yo he dejado de salir corriendo al doctor por los resfriados comunes. Ahora en la pandemia, no saben lo tranquila que yo estaba. Estaba yo, vaya, yo era la más tranquila de todos mis familiares y amigas y todos me decían, estás loca, ponte el cubrebocas, lávate las. Y yo, sí, ok, es un virus y vacúnate y no sé qué. Y, sí, está bien, gracias por el consejo. Y todo ha ido fluyendo, yo les dije a mis familiares, todo va a pasar cuando entendamos por qué esta enfermedad llegó a nosotros, porque siempre pasa por algo. Las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos, no son nuestros enemigos. Están ahí para enseñarnos algo. Y por supuesto que si no lo aprendes, sí te pueden llegar a matar, claro, por supuesto, no somos inmortales. O sea, los terapeutas holísticos no es que, ay, nada me hace. No, sí, claro, porque, y de hecho, el terapeuta holístico es el que más necesita terapia. Entonces, ha sido todo un proceso de crecimiento. Me puse el honor de colores porque en mis meditaciones empecé a ver los colores de los chakras y como la importancia del intercambio energético cuando tienes un trauma. Eso lo hablaremos después, pero por eso es que me puse el honor de colores, porque los colores de mi vida se intensificaron, se avivaron y esto cambió para siempre en mi vida. Quiero terminar este video con una frase que dice, porque el amor siempre puede y siempre podrá. Yo siempre que estoy quebrada, que no puedo resolver algo, que no me decido hacer algo, que no, algo no me está saliendo, siempre recurro a ese amor que yo me aprendí a dar en este proceso terapéutico, porque a veces lo único que te puede sostener es el amor que te tienes. Y si te tienes amor, es porque has decidido meter a Dios a tu vida. Donde hay amor, ahí está Dios. No hay otra forma. Entonces, ¿por qué abro este canal de comunicación? ¿Por qué me inicio como terapeuta holística? ¿Por qué quiero contarles mi historia, aunque a mucha gente me diga que estoy loca o mucha gente no me apoye en este proyecto? Porque el amor siempre puede y siempre podrá. Y estoy segura que esta nueva fase de mi vida va a ser también un parteaguas y que voy a hacer muchos amigos y que voy a poder ayudar a muchas familias y que me va a dar mucha satisfacción ver esas caritas felices, especialmente de sus hijos, eh, a través de las terapias. Mi corazón está con ustedes y recibo todo su amor. Nos vemos en el otro día.